todos. Vamos a explicar hoy la regulación neuroendocrinológica de la función inmunitaria, el papel de la hipófisis y los esteroides sexuales. Mis compañeras aquí son Santiago Mado Tobar, Santiago Esteis Ordóñez, David Salazar Erazo y mi persona, Daniel Pantoja. Bueno, iniciemos. Los autores de este artículo fueron Rosalía Hernández Cervantes, Ana Gabriela Sánchez, Ricardo Nieto y Jorge Morales Montor, el que está aquí presente. Todos ellos pertenecen al Departamento de Inmunología en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos estudian diversos procesos que permiten observar cuáles son lo que puede ocurrir en los diversos sistemas de un organismo, como el sistema endocrino, inmunológico, etc. Bueno, ¿de qué trata el artículo en cuestión? Entonces, lo que se inicia, que es la homeostasis. Es un rasgo distintivo de todos los organismos vivos, caracterizado por el mantenimiento del equilibrio interno con respecto al medio exterior. Claude Bernard, en 1865, dijo que todos los organismos son capaces de que, si se pierde este equilibrio, permiten hasta ajustarse y nuevamente llegar hasta una homeostasis controlada. Esto permite llegar al organismo a un nuevo estado homeostático, teniendo en cuenta diversos sistemas homeostáticos. Estos sistemas lo que permiten, por ejemplo, puede ser la regulación de la temperatura, el intercambio de gases, ya sean CO2, oxígeno, etc., o otros diversos procesos. En total aquí nosotros vamos a estudiar tres, que son el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Cada uno de estos procesos lleva a la homeostasis en todas sus diversas especificaciones. El sistema nervioso central se compone principalmente de que es el encéfalo junto con la médula espinal. Su función principal es la de recibir estímulos internos y externos y a través de estos procesa y coordina una respuesta por medio de distintos órganos efectores. Aquí en esta parte del encéfalo, mucho se conoce que se compone principalmente de dos células, o de dos tipos de células, que son las neuronas y las células gliales. Las células gliales son las encargadas de proteger, desarrollar y formar a las neuronas, o sea que principalmente se requieren bastante de estas células para permitir el desarrollo de neuronas. Mientras que estas neuronas lo que hacen es, a través de impulsos nerviosos, envían señales para obtener una respuesta. Y como muchos saben, se pueden obtener por diversos procesos, compone toda una red. El sistema endocrino. Su función principal es la de comunicar a distintas células, tejidos, órganos o sistemas de un organismo a través de la secreción de hormonas o mensajeros químicos. Estas hormonas pueden ser de carácter esteroide o peptídico, ¿no? Y pueden ser producidas en diversas glándulas que pueden estar encontradas en otras partes del cuerpo. Estas hormonas son depositadas en el torrente circulatorio, a través del cual pueden llegar hasta su cerebro blanco. El efecto de la hormona depende principalmente de la concentración de la misma o de la cantidad de receptores que tiene una célula blanca. Hay que tener en cuenta de que muchas veces se relaciona principalmente con su regulación gracias al sistema nervioso central. Finalmente, tenemos aquí al sistema inmunitario, que constituye un sistema vital para el mantenimiento de la homeostasis, ya que cuando hay una amenaza por parte de un agente invasor, ya sea un virus, bacteria, parásito, entre otros, lo que permite es desarrollar un mecanismo efectivo para poder eliminarlo del mismo organismo. Las células del sistema inmune se comunican principalmente a través de citocinas, que es lo que veremos más adelante. En total, anteriormente se pensaba que este sistema inmunitario se autorregulaba a sí mismo, pero en verdad se ha descubierto de que se relaciona junto con los otros dos sistemas, lo que ha permitido que se conozca una interacción entre cada uno de estos sistemas que se ha llamado la red de interacciones neuroinmunoendocrinas, o abreviado NIE, que lo que busca es preservar la homeostasis. En total, lo que se busca a través del artículo es ver a través de experimentos o detalles cómo se relacionan estos diversos procesos para que así se obtenga una respuesta apropiada. Ahora bien, para comprender el papel de las hormonas hipofisiarias en la regulación inmunológica, hay que tener en cuenta que la glándula pituitaria se divide en tres partes: el lóbulo anterior o adenohipófisis, el lóbulo intermedio y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Solo en el lóbulo interior y en el intermedio se producen y segregan hormonas, ya que en el posterior solamente se almacenan. Teniendo eso en cuenta, vamos a hablar ahora de lo que son los péptidos del hipotálamo, que es lo que tenemos aquí en la imagen, los cuales son sustancias que se utilizan para estimular o para inhibir la producción de hormonas en la adenohipófisis.
Algunas de las principales son la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la hormona liberadora de corticotropina y la hormona liberadora de gonadotropina, entre otras. En la parte inferior de la imagen también podemos observar lo que son algunas de las hormonas principales producidas por la adenohipófisis, como la ya antes mencionada hormona del crecimiento, la prolactina, la hormona adenocorticotrópica, entre otras. Entrando en lo que son las enfermedades relacionadas con la glándula pituitaria, esas pueden ser causadas por distintos tipos de tumores, hemorragias, como resultado de algunos tipos de cirugías y por radioterapias. Por lo general, todas conducen a una disfunción de los ejes hormonales y la segregación normal de las hormonas. En la imagen podemos observar lo que es un adenoma funcional de hipófisis, que es esta masa que se observa aquí, que causa una sobreproducción hormonal. Por otro lado, tenemos también lo que son los adenomas no funcionales de hipófisis, que son muy parecidos. La única diferencia es que estos afectan el campo visual y generan una insuficiencia hormonal. A medida que vamos avanzando en las diapositivas, también vamos a ver otros tipos de enfermedades relacionadas con la glándula pituitaria. Ahora bien, el papel que tienen las hormonas, las citocinas y los factores de crecimiento en la red inmunitaria es bastante interesante. Vamos a comenzar con las citocinas, las cuales son moléculas involucradas en mecanismos inmunológicos que actúan sobre los leucocitos. Eso se puede explicar mediante el siguiente mecanismo de reacción, en donde un estímulo llega a la célula productora de citocina, la cual mediante ese estímulo las libera las moléculas de citocina al medio. Una vez en el medio, llegan hasta el receptor de la célula blanco, que por lo general es el leucocito, generando una señal, y por medio de esta señal la célula blanco genera el efecto sobre la red inmunológica. En cuanto a los factores de crecimiento, estas son moléculas que actúan sobre unas células somáticas distintas a las leucocitos. Su función es participar en los procesos de reparación celular, como podemos observar en la imagen de aquí, y esos se encuentran por lo general en el plasma sanguíneo. Estos también desencadenan efectos biológicos como la proliferación y diferenciación celular. Es también una sustancia muy importante en la red inmunológica por este detalle del poder regenerar y reparar nuestros tejidos ante algún daño en el cuerpo. Por último y no menos importante, tenemos las hormonas, las cuales son sustancias producidas con el fin de regular la actividad de un tejido determinado. Estas ejercen efectos biológicos a través de interacción con receptores específicos, como podemos observar en la imagen, en distintas partes del cuerpo. ¿Qué sucede si llega a haber un déficit hormonal, bajas cantidades de hormonas? Pues se desarrolla la patología conocida como hipopituitarismo, la cual se define como la insuficiencia parcial o total de la secreción de hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis, es lo mismo. Y cuando ocurre esto, las principales manifestaciones clínicas son la fatiga, la hipertensión, la intolerancia al frío y el retraso al crecimiento, debido a que no se segregan hormonas que producen todas estas actividades en el cuerpo. Además, hay algunas otras enfermedades que se atribuyen a un funcionamiento defectuoso de la adenohipófisis, tales como enfermedades inflamatorias, enfermedades granulomatosas o neoplásicas. Ahora, adentrándonos en el papel que tienen las hormonas de la adenohipófisis en la red neuroinmunoendocrina, comenzamos hablando de lo que es la hormona del crecimiento, la cual se define como una hormona hipofisiaria que participa principalmente en el crecimiento corporal y en el metabolismo. En el artículo habían realizado un experimento en ratas macho, las cuales fueron tratadas con esta hormona, y se vio una reducción significativa de tripomastigotes en sangre durante la fase aguda. Los tripomastigotes es, por así decirlo, la fase adulta del parásito Trypanosoma cruzi, el cual podemos observar aquí en la imagen de la derecha, el cual es también el causante de la enfermedad de Chagas. Además de eso, también se observaron resultados histopatológicos en el tejido cardíaco, en donde resultó una menor carga de amastigotes, que es la edad temprana del parásito, también gracias a la hormona de crecimiento. Entonces, todos esos resultados llegaron a la conclusión que la hormona de crecimiento puede ser considerada una sustancia inmunomoduladora, es decir, una sustancia que puede aumentar o disminuir la respuesta inmune en el organismo. En este modo se comprobó que puede controlar la replicación del parásito Trypanosoma cruzi, el cual es causante de la enfermedad de Chagas, así como este es capaz de causar también otros tipos de dolencias en el cuerpo. Entonces, con eso se subraya la importancia de la hormona del crecimiento. Continuando con las hormonas de la adenohipófisis,
Entre ellas se encuentra la prolactina o PRL. Entre 1931 y 1934, los científicos decían que la función de esta hormona se limitaba a la estimulación de las células alveolares de las glándulas mamarias para producir leche, y que también se relacionaba con el aumento de progesterona en el cuerpo lúteo. Pero 40 años después identificaron que esta hormona se implicaba con la reproducción, la osmorregulación y el comportamiento, y que también se relacionaba con innumerables procesos fisiológicos en vertebrados y en mamíferos para establecer una actividad inmunorregulatoria. Bueno, dicha actividad del sistema inmunológico lo hacían a través de la estimulación de la proliferación linfocitaria. De esta forma se estimula la respuesta inmune y las acciones biológicas bajo el control de citocinas que modifican la concentración plasmática de prolactina. Ellos identificaron que para que ocurra esto, debería haber ciertos receptores específicos para prolactina, que al estimularse entre ellos, estimulaban la síntesis y secreción de las llamadas citocinas linfocitarias. También la prolactina se relacionaba con la diferenciación de las células natural killer, que implican en el sistema inmune innato, en células killer activadas por prolactina, y la diferenciaban de las células LAC, células killer activadas por linfoquinas. Bueno, posteriormente, la actividad de la prolactina la identificaron a través de el experimento de la hipofisectomía. Esto consiste en la intervención quirúrgica para extraer la hipófisis. Este experimento lo realizaron en ratas. Ellos querían identificar que en las neuronas magnocelulares que sintetizan vasopresina y oxitocina en los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo, existía cierta relación o no entre los receptores de prolactina. Para ello hicieron inmunofluorescencia e identificaron que las neuronas vasopresinérgicas y oxitocinérgicas del sistema de secreción magnocelular estaban directamente relacionadas con isoformas de la prolactina a través de mecanismos autocrinos y paracrinos. Continuando con la función de la prolactina, tenemos su relación con enfermedades parasitarias, entre ellas la toxoplasmosis. Entonces, un fenómeno como una enfermedad conocida por el aumento variado de la prolactina, conocida como la hiperprolactinemia, entre cuyas causas se encuentran el hipotiroidismo, el síndrome de ovarios poliquísticos, el estrés, la ansiedad, la insuficiencia renal crónica y la ingestión de fármacos que posiblemente bloquean el efecto inhibidor de la dopamina sobre la prolactina. Entonces ellos identificaron que altas concentraciones de prolactina permitían que las mujeres tengan mayor resistencia a una enfermedad como la toxoplasmosis causada por un parásito llamado Toxoplasma gondii. En otro tema tenemos la hormona adrenocorticotrófica o ACTH. El eje hipotálamo pituitario adrenal, HPA, desempeña un papel importantísimo en el mantenimiento de la homeostasis del estrés. El hipotálamo realiza un control de la secreción de la ACTH y estimula a la vez la secreción de la glucocorticoides. En los humanos, uno de los principales glucocorticoides es el cortisol. Entonces, para identificar esas concentraciones altas o muy bajas de cortisol en el cuerpo humano, está el síndrome de Cushing, que puede ser ectópico o iatrogénico. Suceden raramente en niños, pero cuando lo hace, se miran estas consecuencias: aumento de peso, falta de crecimiento, efecto crónico y la conocida cara de luna o facies cushingoide, que se puede ver aquí en la imagen. Bueno, a lo que nos importa. La comunicación entre el sistema nervioso, inmune y endocrino se conoce a través de vías aferentes y eferentes como un sistema complejo de retroalimentación. Entonces, cuando se producen alteraciones en toda esta red, se desencadenan patologías relacionadas con la relación entre los dos ejes, HPG, hipotálamo pituitario gónadas, y el HPA, hipotálamo pituitario y adrenocortical.
Entonces, a través de la relación entre todos estos, es posible regular la función tímica y la respuesta inflamatoria. Por último, tenemos la hormona estimulante de la tiroides o la tirotropina. Simplemente ellos, Heiler y Holub, identificaron el diagnóstico y el tratamiento de identificar cuando las concentraciones de TSH son elevadas, ante lo cual se produce la enfermedad de la tirotoxicosis, que puede traer graves consecuencias al organismo. Y entre los diagnósticos y el tratamiento de esta enfermedad, identificaron la disposición de análogos de somatostatina y el mejoramiento de la neuroimagen. Gracias. Por último, por parte de los esteroides sexuales, sabemos y conocemos de que el fenotipo de hombre y mujer se diferencia por diversos aspectos. Entre ellos, y los más primordiales, son los esteroides sexuales y las hormonas, las cuales cada uno segrega. Se diferencian en cada uno de ellos, los cuales el hombre y la mujer producen en cantidades y concentraciones diferentes. ¿Esto qué hace? Que no solamente el fenotipo el cual poseen se desarrolle, sino que también se diferencian a la respuesta inmune la cual poseen. Por eso es importante que los esteroides sexuales aportan de forma muy importante a la respuesta del sistema inmune según a como sea el sexo de la persona. Es por ello que quiero resaltar 3 puntos muy primordiales, y es que uno, influyen en varios aspectos al sistema inmune. Tanto el sistema inmune como el neuroendocrino se complementan y trabajan de forma bidireccional. Es por ello que las hormonas y los esteroides sexuales trabajan de forma directa para la respuesta a estos mediante la recepción de las células. También que las diferencias entre macho y hembra se determinan por la producción y segregación y concentración de estos esteroides. Esto sucede por el desarrollo del eje hipotálamo, pituitaria y gónadas. Este tema primordial es lo que diferencia y aporta a que la concentración y cantidad de estos esteroides sea adecuada y diferente a cada uno de los sexos. Y por otra parte, que determinan varios aspectos de la respuesta inmune según el sexo. También quiero resaltar que tanto el sistema inmune como el neuroendocrino se complementan, trabajan juntos. Uno para desarrollar pues las hormonas, las cuales hacen que haya un correcto funcionamiento, y pues el otro pues para que haya una autoinmunidad en este. Esta complementación y este trabajo bidireccional y directo hace que se puedan responder a diversos fenómenos fisiológicos que suceden tanto en hombre como en mujer. En mujer un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el embarazo, el cual regula las etapas hormonales en el periodo de gestación embrionario, y también sucede cuando hay enfermedades tanto autoinmunes como infecciosas, dado que pues estas enfermedades, ya sabemos, producen diversos desórdenes hormonales y también celulares dentro del organismo. Cabe mencionar de que la complejidad de los esteroides sexuales es muy importante, dado que aún no hay investigaciones certeras, pero se dice de que los esteroides sexuales se trabajan como inmunoreguladores, dado que estos son aquellos que dan la respuesta inmunitaria a la cual se quiere según el patógeno que está en el organismo. Pero todavía no hay estudios concretos de esto, dado que, pues, según lo que se ha observado, puede ser de que esos también sean inmunoreguladores. Estos esteroides sexuales también trabajan en varios procesos celulares muy importantes, tales como la maduración y selección de los timocitos, otra como el tránsito celular para diversos procesos y cascadas de señalización, y otra para la proliferación de linfocitos y producción de citocinas, las cuales son las principales, pues, en parte moléculas, las cuales organizan y crean las cascadas de señalización para diversas respuestas inmunológicas. Cabe mencionar de que para que estas hormonas puedan tener pues una respuesta en las células y en el organismo, se necesita que las células tengan receptores o tengan proteínas receptoras para que estas puedan funcionar dentro del ciclo celular. Hay diferencias hormonales muy primordiales e importantes de mencionar dentro de los dos sexos. Por parte del sexo femenino, se dice de que ciertas hembras o pues ciertas mujeres producen más inmunoglobulinas.
También se dice que producen anticuerpos autorreactivos, los cuales pues son más específicos para ciertos patógenos. Y también que los estrógenos que produce en la mayoría la mujer, o pues muchísimo más que el hombre, son encargadas de incrementar la respuesta de las células B y suprimen ciertos aspectos de las células T. Cabe mencionar que las células B pues son un tipo de glóbulo blanco, o sea, es un glóbulo blanco, los cuales trabajan como respuesta del sistema inmunitario humoral y los cuales son parte pues de un sistema inmunitario específico, ¿no? Pero básicamente lo que hacen tanto las células B como las células T es segregación y creación de ciertas células, las cuales son las encargadas de poder crear respuesta inmune, básicamente. Por parte de los hombres, y la testosterona, la cual es la que pues, más se produce en machos, es que suprime tanto células T como células B, ciertos aspectos de respuesta inmunitaria. O sea que básicamente con esto, y es algo que ya mencioné, es que las hormonas que produce tanto mujer como hombre determinan cómo va a ser la respuesta inmunitaria en cada uno de los sexos. Va a ser diferente para ciertos patógenos, pero no se puede decir de que va a ser para todos los patógenos igual en hombre y en mujer. O sea que para ciertos patógenos la respuesta va a ser diferente en los dos sexos. Ciertos patógenos, quiero resaltar. Entre las células que son muy importantes en la respuesta inmunitaria son las células T. Básicamente son linfocitos, son subunidades de linfocitos, los cuales se subdividen en dos partes, bueno, en dos subclases muy importantes, que es la TH1 y TH2. Básicamente son glucoproteínas o glucocorticoides, las cuales crean cascadas de señalización para poder crear respuesta inmunitaria. Aquí, como podemos observar, está la IL-2 o la isoleucina 2, también está la isoleucina 4, la isoleucina 6. Cada una son subdivisiones tanto de la TH1 como la TH2. Es muy importante mencionar que a pesar de que las dos subclases son diferentes, las dos se centran en una principal función, y es que básicamente controlan una serie de funciones inmunitarias para poder crear cascadas de señalización, como ya he mencionado, para crear una respuesta a cierto patógeno. Es muy importante mencionar que estas dos se responsabilizan de una subclase en el sistema fisiológico y sistema inmunitario, se responsabilizan de una respuesta inmune, pero las dos se complementan, dado que mientras una desarrolla células para que esa parte del sistema inmune se desarrolle, esa creación de células también regula la otra parte de las células que produce la TH1. Básicamente estas dos trabajan de forma bidireccional también. O sea, mientras la una se produce y crece, entre comillas, de forma casta, también la otra se regula, y así también sucesivamente con la TH2. Y es muy importante mencionar también que estas células se sabe de que tienen una respuesta a las células, dado que se creía de que estas células y estas hormonas se autorregulaban, o sea que ellas mismas se controlaban su propia función, pero se supo de que son controladas y reciben su cascada de señalización a las células mediante poros nucleares, mediante poros nucleares, los cuales prácticamente son receptores proteínicos que reciben las cascadas de señalización que las hormonas quieren dar o quieren recibir para que el organismo las haga. Es por ello que hay poros nucleares específicos para cada una de las hormonas, para cada uno de los esteroides sexuales, tanto para la progesterona como el estradiol, como la testosterona. Es por ello que esos poros nucleares son muy específicos y son necesarios para que se creen las cascadas de señalización que, consecuentemente dan una respuesta inmunitaria. Por último, entre los efectos adicionales que casi no hay estudios claros sobre esos procesos que pueden crear los esteroides y las hormonas sexuales, es que producen citocinas, o sea, proliferan la producción de citocinas. Básicamente, como ya sabemos, es que las citocinas pues son moléculas que se encargan de poder crear más respuesta inmune, o son las señalizadoras, por así decirlo, de diversas respuestas inmunes. Y también que son
encargadas o también participan en la proliferación del linfocito, las cuales son las células sanguíneas, que ya todos conocemos. Es importante mencionar que básicamente en todo lo que se menciona en la parte de hormonas esteroides respecto al sexo y la diferenciación celular, es que los esteroides sexuales son importantes y se complementan con el sistema neuroendocrino inmune para que haya un funcionamiento correcto del sistema inmune, para que haya una buena proliferación de cascadas de señalización, para que haya una buena, básicamente para que haya una buena respuesta inmune, como ya lo había dicho, pero resaltan en que tanto en hombre como en mujer es diferente. Eso es lo más importante. Eso es todo, muchas gracias.